Hoy yo quiero hablarles sobre un cuento, el cuento de dos oraciones, ese título de mensaje, el cuento de dos oraciones. En este mes y el mes pasado hablamos sobre la oración, hablamos sobre la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que se llama el Padre Nuestro, the Lord's Prayer. También nosotros hablamos sobre la oración de Nehemías. Y tuvimos casi 4 semanas hablando sobre Nehemías capítulo 1, su oración bella ante Dios. Hoy yo quisiera hablar en el Nuevo Testamento sobre ejemplo acerca de cómo orar y cómo no orar. Le voy a contar un cuento de un pastor joven. Acababa de graduarse de seminario y le dieron su primera iglesia y él vivía en la casa pastoral cerca de la iglesia, ahí una caminata de unos pocos minutos. Y él le dijo una vez a la congregación: yo no necesito mucho tiempo para prepararme para los mensajes. Yo preparo los mensajes caminando de casa hacia la iglesia. En esos minutos ya Dios me da el mensaje. Después de escucharlo predicar varias veces, después de algunos meses, ¿sabe lo que hizo la iglesia? La iglesia les regaló una casa 10 millas de la congregación, indicando que necesitaban más tiempo, que caminaban un poquito más, 10 millas, para que Dios le dejara un mejor mensaje para el pueblo. Ese es un cuento. Le voy a contar otro cuento. Esto sí fue que ocurrió, no en esta iglesia, sino una iglesia norteamericana, anglosajona, donde una señora que en su pasado estaba adicta a los vicios, al alcohol, a las drogas, y también experimentó con la prostitución. De alguna forma, miembros de esa congregación supieron de su pasado, pero ella fue transformada por el poder de Dios. Ella cambió totalmente y por años ella fue fiel en esa congregación. Después de un tiempo se enamoró con un joven de la congregación y cuando decidieron casarse, alguna gente dentro de la congregación le aconsejaron al joven y le dijeron: no debe casarse con ella. Y le hablaron de su pasado. Y siguieron cuestionando y juzgando a algunas personas. ¿Y sabe qué? Él con coraje se levantó en una sección y habló con ellos, con alguna de esas personas, y le dijo: lo que está en juicio ahora no es el pasado de mi comprometida. Lo que está en juicio ahora es nosotros cuestionar la habilidad que la sangre de Cristo no puede perdonar todo pecado. Y cuando él le dijo eso, muchas de las personas ahí se arrepintieron. Porque si Cristo no puede perdonar los pecados de otras personas, entonces sus pecados también están cuestionables. Dios perdona todos pecados. Dios nos hace toda criatura. Y hoy yo quiero contarle un cuento que Jesús le hizo a la gente y tiene una parte chistosa. Lo único que nosotros como presbiterianos no nos gusta reírnos mucho, quizá en lo oculto. Y usted no vio cuando leyó Natalie la lectura que Jesús dijo algo jocoso. Jesús exageró y la audiencia original entendieron lo que Jesús quería comunicar. Hoy yo quiero hablarle sobre el cuento de dos oraciones y vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es hablar de dos personas. Jesús empieza hablando, diciendo un cuento de dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, verso 10, y el otro era recaudador de impuestos. Vamos a hablar entonces de la primera persona. Yo me recuerdo años atrás que yo vivía en Texas. Me mudé de New Jersey a Texas y nunca en mi vida, le estoy diciendo sinceramente, nunca en mi vida yo había escuchado música country. ¿Cuántos de ustedes les gusta country music? Right? En New Jersey, cuando yo vivía en 1980, no había ni una emisora radial con country music. Cuando yo fui a Texas, eso fue un shock, porque toda la emisora era country. Además de eso, la mayoría de la gente usaban bota hecho de cuero de lagartijo o alligator o cocodrilo, no sé lo que era, serpiente.
En la iglesia los hermanos tenían una propuesta. Ellos estaban esperando cuando Carmelo Mercado por fin se iba a comprar su primera bota de vaquero. Perdieron porque yo nunca compré eso. Primeramente tengo los pies planos y para mí sería un dolor tener una bota encima 8 o 10 horas al día. Además de la bota que tienen, también lo que me sorprendió es que los tejanos tienen también sombrero de vaquero. Y además de eso, también muchos de ellos guían una camioneta, un truck, un mini truck o un pickup truck. ¿Right? También tiene pickup. Y también muchos de ellos tienen un rifle en el pickup truck. Yo soy de New Jersey. Yo nunca había visto un rifle en mi vida. La única gente que yo veía con rifle en New Jersey City, New Jersey, eran los policías o los criminales que estaban asaltando a la gente. Y la gente andaba de esa forma. Y hay una canción, country, que yo voy a traducirle a ustedes. Yo no voy a cantar country, pero yo voy a traducirle del inglés. En inglés, la canción, la letra dice lo siguiente. Dice, oh Lord, it's so hard to be humble. Y dice así, traducción de Carmelo Mercado. Imagínense que hay música country ahí. Que se nos fue el músico, está por ahí. Tenía que ponerme un ritmo ahí de country. Y dice así, 2 estrofas de esta canción. Oh Señor, es tan difícil ser humilde. Cuando soy perfecto todas las veces, no puedo mirar el espejo porque me veo mejor cada día. La segunda estrofa. Conocerme, esta es una letra. Conocerme es amarme. Tengo que ser tremendo. Oh Señor, es tan difícil ser humilde, pero estoy haciendo lo mejor que pueda. To know me is to love me. I must be one really great man. Oh Lord, it's so hard to be humble, but I'm doing the best that I can. Es un cuento, ¿right? De alguien que se le hace difícil ser humilde. Hay personas tan humildes que son orgullosos de su humildad. Hoy yo quiero hablarles sobre la primera persona, el fariseo. Nosotros pensamos que el fariseo es el malo de la historia, porque nosotros tenemos 2000 años de historia, de escuchar esta historia, esta parábola, este cuento. Y nosotros ya sabemos que el malo de la historia es el fariseo. Pero en realidad, en la audiencia original, cuando Jesús habló por primera vez estas palabras, el héroe de la historia era el fariseo. Porque el fariseo era personas que podían leer. No todo el mundo podía leer en ese entonces. Fariseos eran gente laica, no eran sacerdotes, eran líderes. Eran personas responsables, eran personas respetables, eran personas honradas en su comunidad. La palabra fariseo significa separado, distinto, separate ones. Eran personas honradas. Y no solamente eso, sino eran personas estudiosas y que trataban diligentemente de obedecer y seguir la ley de Moisés. Ahora, cuando yo hablo de ley, usted no sabe que en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, hay 611 leyes. 611 laws en el Antiguo Testamento. Estas personas trataban cuidadosamente de cumplir esas leyes, de hacer todo lo posible, de ser fieles a la palabra que ellos conocían en ese entonces. Los fariseos no eran cualquier cosa. Y saber la ley se requería mucho, no era poca cosa. Porque déjame darle un ejemplo. Aquí muchos de ustedes no se duerman conmigo, pero déjame decirle una cosa. Lo primero que había en la antigüedad era lo que se llama el Torah. El Torah son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamaba Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ellos sabían o estudiaban el Torah, pero además de Torah, había un libro que era comentario acerca de todas esas leyes que se encontraban en el Torah y se llamaba el Mishnah.
Y en Mishnah entonces habían capítulos enteros acerca de un solo versículo de Torah. Imagínense eso. Gente interpretando la escritura, lo escribieron o lo dijeron por tradición. Mishnah era comentarios de Torah. Y para confundirle un poquito más a ustedes, además de eso, había lo que se llama el Talmud. El Talmud, entonces, era un comentario acerca de Mishnah. ¿Lo perdí ustedes? ¿Se perdieron? Y muchos de ustedes, pastor, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiero enfatizar es que los fariseos, muchos de ellos, conocían el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Además de eso, conocían el Mishnah, que era un comentario de Torah, y conocían Talmud, que era un comentario del Mishnah. Esta gente trataban todo lo posible para vivir una vida recta. La mayoría de ellos. Había gente descarriada, como siempre hay gente descarriada. Pero por lo general, no todos eran, por lo tanto, legalistas. Algunos tenían un sincero deseo de servir a Dios. Si yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del joven que jugó fútbol americano, Tim Tebow? Tim Tebow, tremendo muchacho, buen cuerpo, bien alto, viene de una familia cristiana, nació en las Filipinas, ayuda a una misión en Filipinas, da dinero a hospitales, un muchacho íntegro, un muchacho bueno. Si tuviese una hija o lo que sea, muchas personas quisieran que su hija tuviese con Tim Tebow, un ejemplo, porque tiene tantas buenas cualidades. Compara a Tim Tebow, quizá entonces si alguien quiere lo mejor para su ser querido, para su hija o nieta, compara a Tim Tebow entonces con una persona que quizá ha luchado con droga toda su vida, quizá ha sido irresponsable, quizá nunca ha tenido un trabajo por mucho tiempo, quizá nunca ha sido responsable o ha pertenecido a un grupo religioso o cívico. Y decir, compara a Tim Tebow y esa persona que ha luchado con vicio. ¿Cuál usted quisiera para su hijo? Muchos de nosotros decimos Tim Tebow porque es millonario también, ¿eh? Eso se ayuda. ¿eh? Pero ¿sabe qué? De la misma manera que nosotros pensamos que en esta historia el héroe ese fariseo, Jesús lo torza, vira la historia. Nosotros pensamos muchas veces las personas más despreciables en el mundo, las personas rechazadas, son las personas que Dios no le hace caso. Son las personas que nosotros no le queremos hacer caso. Pero Dios mira más allá de la apariencia. Dios mira más allá de lo que la gente ve. Dios ve nuestro corazón. Y sabe lo que está más dentro y más a lo profundo de nuestra vida. Los fariseos eran personas estudiosas de la ley, de Talmud, de Mishnah y de Torah. Y ellos querían asegurarse, por lo menos este hombre aquí en particular, quería asegurarse que Dios reconociera todo lo que él había hecho. Él quería tener crédito. Él quería demostrarle a Dios y a los demás que él era el mejor de los mejores, que él era de la crema de la crema. Mira lo que dice el fariseo en el verso 11, se puso a orar consigo mismo. O sea, aunque está dirigiendo su oración a Dios, él está orando a sí mismo. Se está adorando a sí mismo. Y dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Es ese chiste. Ahí usted se tiene que reír. Ahí usted dice, ajá, Jesús, mira, ¿quién ora así? ¿Quién se atreve a orar de esa manera? Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, de todo. Muchos de nosotros ni dan ni 1% de lo que recibe y él da 10% de todo. Vamos a hacer un contraste. Este hombre ora al Señor en público y tiene esta actitud. La ley de Moisés exigía solamente ayunar una vez al año.
Eso sería tremendo para los adictos al café. Imagínense, dejar el café por un día. Muchos de nosotros no podemos hacer eso. La ley de Moisés decía un día al año, Yom Kippur, era el día de expiación, the Day of Atonement, cuando ellos venían y traían su sacrificio y el sumo sacerdote, the high priest, entraba al lugar santísimo, the Holy of Holies, una vez al año, ayunaba hasta el día de hoy. Este hombre fariseo, ¿cuántas veces ayuna? 2 veces a la semana. Ok, so, hablando de comprometido, este está comprometido. Este es un buen muchacho, un buen candidato para una muchachita en la iglesia. Él no se queja de ayunar una sola vez al año, él lo hace 2 veces a la semana. La ley exigía dar diezmo de una porción de su entrada. ¿Y saben lo que él da? Dice, él da diezmo, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. De todo. So, vemos su actitud. Esa es la primera persona. El segundo lo vemos en el verso 13. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos. Otra versión, Reina Valeria, dice, es publicano. No republicano, es publicano, por si acaso. El recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ahora, el recaudador de impuestos es publicano, vamos a hablar de él. Él era una persona que trabajaba por Roma. Roma era el imperio que había conquistado, invadido la tierra prometida. Dios le había prometido a Israel la tierra prometida y ahora Roma, un imperio pagano, opresor, idólatra, violento, conquista esa parte del mundo. Y esta gente, este publicano, trabaja por el gobierno, por el imperio. Y no solamente eso, sino es judío. So, es considerado un traidor, trabajando por el enemigo. Segundo, era también considerado extorsionista, porque Roma quería colectar su impuesto y no le importaba todo el resto de dinero que él podía llevarse en su cartera, en su bolsillo. Lo que era excesivo era para él. Y la gente sabía eso. Por lo tanto, los publicanos, los recaudadores de impuestos, en la categoría social, del estatus social de respeto, de ser considerado honrado, eran los más bajos. Eran más bajos que aún los pecadores, porque ellos se suponían que no deberían trabajar por el imperio romano, traicionar y robarle a la gente. So, tenemos a una persona que supuestamente es el héroe de esta historia, y tenemos the bad guy, tenemos el personaje malo de la historia. Aquella persona que tiene sus issues, sus problemas. Y vemos el contraste que Jesús hace de esas dos personas. Ahora vamos a ir a las 2 oraciones. Vamos a examinar las 2 oraciones. Lo primero que vemos, la oración de fariseo, él se para. Él se para y mirando hacia el cielo, levanta las manos. Eso era bien común, bien típico, la forma de orar. Nuevamente en el verso 11 dice, se puso a orar consigo mismo, oró hacia él mismo. Y la oración que él hace, supuestamente dirigida a Dios, desprecia a los demás. Fíjese bien que él menciona pecados que él no comete. Y los pecados son todos públicos. Él dice, ladrones, malhechores, adúlteros. Esas son cosas, robar, hacer un mal, inmoralidad sexual. Esas son cosas visibles o públicos. Pero él no menciona pecados secretos, internos, lucha que él pueda tener dentro. Fíjese bien, es bien más común uno mirar a otra persona con desprecio que tiene ciertos errores y imperfecciones, pero no mirarse a sí mismo y decir, quizás yo estoy luchando con un pensamiento, yo estoy luchando con una vida doble, yo estoy luchando con cosas en mi vida, pero eso sí que él no le dijo a nadie. Y él dice, básicamente, yo no soy como otros.
Yo no soy como esas personas. Y no soy específicamente como esta persona que está detrás de mí. I'm a great guy. I love myself. Yo doy más dinero que cualquier otra persona. Yo ayuno y practico la religión más que otras personas. Ustedes han ido a una persona, un pintor, artista, que pueda dibujarle y es un pintor, un artista que exagera en el dibujo, en el arte. ¿Usted sabe lo que yo estoy hablando? Esos cartoons, que cuando uno va, le dibuja a uno, pero uno sabe que aunque se parece, tiene una cosa en particular que exagera. Yo tengo dos de esas cosas. Yo mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos, cuando estaba estudiando, trabajé en un restaurante y yo salí en ese mes el empleado del mes. Y el regalo para el empleado del mes era que venía un artista, iba a dibujarme y me lo iba a poner en un cuadro y yo tenerlo en casa. Y decía, Employee of the Month, empleado del mes. Yo pensé que me iba a dar dinero. Eso es lo que yo quería. Pero uno no puede, uno tiene que recibir lo que le dan. ¿Eh? Un regalo. Me dieron un reconocimiento con un dibujo ahí feo de Carmelo Mercado, pero se parece a mí, no puedo cuestionarlo. Pero siempre hay algo que tiene que sobresalir. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que sobresalió? ¿Cómo ustedes saben esas cosas? Hermanos, esto no es un diálogo, ¿okay? Esa no es una parte que ustedes... Bueno, como saben, como muchos de ustedes quizás vieron el dibujo, no tenía que ver el dibujo, ya se imaginaron. Lo que sobresalió en el dibujo era la santa nariz de Carmelo Mercado. My big nose. Y si me recorta el pelo mucho, un poquito, también mi oreja salió también un poquito grande. Esos dibujos, esos artistas, es para que uno pueda reírse, que uno pueda también recordar cómo uno se ve, pero también cómo otros le ven. Es una forma exagerada, está fuera de proporción. Obviamente mi nariz no es tan grande, ¿vale, hermano? No es tan enorme. Es una exageración, está fuera de proporción. De la misma manera que vemos aquí, Jesús hace una oración, dice la oración, este cuento, la oración de fariseo, y Jesús también exagera la nota. Porque ¿quién se atreve a orar de esa misma forma, decir yo doy gracias a Dios que no soy como otro hombre, y especialmente como este? Yo ayuno, la gente me imagino se rieron ahí, era jocoso de ver, pero es una realidad. Porque hoy en día quizá usted no haga esa oración exacta, pero usted se cree que es mejor que otra persona. Usted se cree simplemente porque quizá nació en este país, usted es mejor o superior a otra persona que nace en otro país. Usted cree porque sabe mejor español que Carmelo Mercado, usted cree que sea más inteligente. Bueno, quizá lo sea. La cosa es que muchas veces nosotros, sin tener que orar esa oración, pensamos orgullosamente, arrogantemente, y en vez de orar a Dios, cuando oramos estamos hablando a sí mismos, estamos planificando el mes. En vez de nosotros pensar mi oración, mi tiempo es para exaltar a Dios, su majestad, reconocer quién es Dios. Nosotros nos enfocamos en nosotros y nos mareamos con nuestra familia y con nuestros problemas meramente y no miramos más allá, que Dios tiene un plan para nosotros y el plan de Dios empieza que nosotros seamos sencillos, que nosotros seamos humildes, que nosotros no vivamos una vida tan arrogante, porque aunque usted viva una forma sencilla y humilde en su casa, eso no significa que usted no sea orgulloso, en el sentido de que usted se crea que sea superior a otra persona. Vemos aquí en esta oración, fuera de proporción, Jesús le dice un chiste a esta gente. Y ahora vemos el contraste, la oración del otro, del recaudador de impuestos. Mira lo que dice el verso 13, dice, en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia. Él se quedó a una distancia y no solamente eso, a la sombra, no quería que la gente lo viera. Él no levantó sus manos,
Él no levantó sus ojos como era costumbre, sino dice la Biblia que se golpeaba el pecho. Símbolo de angustia, símbolo de humillación, símbolo de arrepentimiento, de dolor. Él tenía una carga enorme, pesada de pecado o en su vida que él quería depositarla ante Dios. Y este hombre hace una oración tan sencilla, de 8 palabras solamente, en la Nueva Versión Internacional. Reina Valera son 6 palabras. Fíjese bien, las 8 palabras, 2 de esas palabras tienen solamente 3 sílabos. Sílabas con S. Sílabas. 2 de ellas tienen 3 sílabas. 6 de esas palabras solamente tienen una sílaba. Fíjense bien, mira la oración. Dios, una sílaba. Ten, una sílaba. Compasión, 3 sílabas. De, una sílaba. Mi, que soy pecador. ¿Notaron esas 8 palabras? 2 de ellas con 3 sílabas y 6 de ellas con una sílaba. Reina Valera, otra versión dice, es 6 palabras, con 2 palabras con 3 sílabas y 4 palabras con una sílaba. Dios se propicio de mi pecador. Así lo dice en el griego. Reina Valera es más fiel en este versículo en el griego, más conciso. Dios se propicio de mi pecador. Esa palabra, esa oración tan sencilla, conmovió el cielo. ¿Usted cree que usted y yo tenemos que orar oraciones impresionantes ante Dios? Dios ve nuestro corazón y nuestra actitud. Fíjese bien, esta oración no necesita una traducción de Google. No necesita un diccionario teológico. No necesita ir a un seminario, una escuela de divinidad. La oración es una petición sencilla y esa oración sencilla fue suficiente para que ese hombre fuese reconciliado con Dios. Lo que el ayuno de este fariseo, la mucha lectura, los muchos diezmos, las muchas cosas, y los diezmos es buena cosa, porque los diezmos se usaba para el santuario. Los diezmos se usaba para alimentar a los sacerdotes. Y los diezmos se usaba para ayudar a los pobres. Y hoy en día lo hacemos lo mismo. El mismo concepto, increíble. Los diezmos funcionan de la misma forma. Sostener un santuario, sostener el liderato de una iglesia, una congregación y ayudar a los necesitados. Y todas esas cosas son buenas. Pero cuando nos olvidamos a quién nosotros nos dirigimos en oración. ¿Y cuáles son los resultados? Mira, los 2 resultados. Tercer punto, en la pantalla. Los 2 resultados. Termina la historia, este cuento no es muy misterioso, no hay mucho suspenso, sabemos cómo termina. El que vino buscando perdón lo recibe. El malo de la historia, que la audiencia original pensaba, este es el malo. Jesús le va a caer encima a ese pecador, a ese publicano. Jesús nos va a enseñar a nosotros cómo debemos tratar a esa gente que son traidoras, extorsionistas, chismosas, gente que son ladrones, lo que sea. El malo de la historia llega a ser el héroe. Y el que era bueno llega a ser el malo. El que vino buscando alabanza de otro, no sale perdonado. Pero el hombre que vino sincero, humillado delante de Dios, recibe y dice Jesús, les digo que este y no aquel, verso 14, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué?
enaltecido. So Jesús le deja saber a ellos que esta persona fue absuelta de su culpabilidad, perdonada de su pecado, libre de la sentencia moral. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios ve la cosa diferente. El que vino pensando que tenía todas las cosas bien en su vida y que despreció a otro, sale vacío, sale sin nada. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? ¿Qué clase de Dios nosotros servimos? Dios es diferente a los humanos. En el mundo, en la sociedad, si usted se enaltece, si usted brilla, si usted sobresale, si usted resalta, usted es reconocido. Si usted no es así, si usted es humilde, muchas veces es ignorado. Le pasan las promociones, les olvidan, le descartan. En el mundo se exalta a la gente que la gente se fija en ellos, que son alabados, que son elogiados, que son recordados. Aún muchos de ellos son elegidos a oficiales públicos, políticos o eclesiales. Esas personas pensamos que ahí queremos ser como ellos. Pero Dios es diferente. Dios exalta a los humildes y humilla a los que se exaltan. Dios no le comparte su gloria con nadie y no lo comparte con gente que son arrogantes. El enfoque de este cuento no son las dos personas. El enfoque es Dios. Dios es que es libre para perdonar a los pecadores, no importa el más vil pecador. Dios vira todas nuestras expectativas al revés y nos deja saber a nosotros que Dios ama a las personas que son sinceras en su vida y en su actitud. Ahora, ¿qué podemos aprender? Aplicando el cuento. Lo primero, Jesús está hablando en contra de la autojusticia, que uno se justifique a sí mismo. Jesús está hablando también en contra de la arrogancia. No hay nada de malo, hermano, uno sentirse orgulloso de algo, de su familia, de un logro. El problema que se convierte en pecado es cuando ese orgullo se convierte en uno sentirse mejor y superior que otra persona. Y también vemos el valor de la humildad. Personas humildes son respetuosas. Personas humildes piden perdón. Personas humildes nunca atacan personas personalmente. Nunca lo llaman ladrones, malhechores, adúlteros. Personas humildes no cuestionan la integridad o la cristiandad de otras personas. Personas humildes realmente viven el lema de esta congregación. No importa quién eres o de dónde vienes, siempre eres bienvenido. Personas humildes no usan foros públicos para avergonzar a las personas, para humillar y denigrar a otros individuos. Personas humildes no hablan detrás de otras personas, detrás de sus espaldas, sino tienen valor de confrontarlos con amor. Jesús nos enseña a nosotros la importancia de nosotros no anunciar a otros lo buenos que somos, sino que en nuestro corazón podamos nosotros reconocer que cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios. El orgullo nos dirige a despreciar a otra persona e impide que nosotros podamos aprender más acerca de Dios. ¿Cuánto dice amén? El verso 9 dice la razón, la tesis, el propósito principal por el cual Jesús narra este cuento. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Que nosotros no lleguemos a esa categoría. Hay personas como iglesias que también hablan de una forma despectiva de otros grupos. Algunas veces indirectamente. Cuando dicen, en mi iglesia, ahí sí que está el Espíritu Santo. O ahí sí que se mueve el Espíritu Santo. Cuando una persona dice eso, lo que está diciendo es que en otra iglesia no se mueve el Espíritu Santo tanto. Cuando uno dice, en mi iglesia sí somos una iglesia misionera, estamos diciendo que hay otra iglesia que no tiene tanta pasión por las misiones. Cuando nosotros decimos, en mi iglesia ahí se predica la sana doctrina. En otras palabras, hay otras iglesias que no están predicando sana doctrina. Nosotros también elevamos
Nos elevamos encima de otras personas. Elevamos denominación, elevamos raza, cultura superior a otras. Ahora, yo no sé nada de animales, pero me dicen, yo he leído, de que hay un animal que en inglés se llama the llama, la llama, en español. Yo no voy a hablar de ovejas, le voy a hablar de las llamas, de lamas. Me dicen, me cuentan y leo de que la forma de controlar o amarrar o, ¿cómo se dice? Corralar a las llamas para que no se escapen es con una soga, No necesita una verja, no necesita una cueva, una simple soga. Y la soga tiene que estar en la altura entre su cuello y aquí en su pecho. Y sabe, solamente una soga alrededor de todas esas llamas, las lamas, y ellos se quedan quietas y no se mueven, no se van. ¿Usted sabe por qué? Porque no piensan y no tienen la dignidad de ellos bajar su cabeza y ir debajo de la soga. Ellos se quedan cautivos en su corral con una soga. Y algunas personas dicen que las llamas son símbolo de arrogancia, porque ellos mantienen siempre el cuello en alto y ellos no se van a dar su cuello por torcido. No, de ninguna forma ellos se van a rebajar debajo de la soga y escaparse. Y así dicen algunos que son muchas personas. Son arrogantes, dicen como las llamas, que de ninguna forma ellos se dan por torcer, ellos no se humillan, ellos no doblan su cuello por nadie, ellos viven pensando y ahí se quedan cautivos para siempre con una soguita que lo tiene corralados a ellos permanentemente porque simplemente no saben doblar su cuello y rebajarse y humillarse para salir de corral. Que nosotros podamos aprender de este cuento, que nuestras oraciones, nuestras actitudes sean más like the bad guy en la historia, como el malo de la historia. Ese fue que Jesús elogió. Esa fue la oración que Dios escuchó. Dios, ten compasión de mí, pecador. Amén. Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por los cuentos de Jesús, sus palabras, parábolas, por la forma que me imagino Él hizo la audiencia original reírse, como también torció las expectativas de la gente en el primer siglo. Amado Dios, te pedimos que nosotros podamos aprender de esta lección, una lección que por 2000 años se ha predicado, un cuento que la iglesia recordó de tal manera que le impactó, que hasta el día de hoy todavía la tenemos. Hasta el día de hoy la contamos, la enseñamos, la predicamos. Ayúdanos ahora a ponerla en práctica. 2 hombres, 2 oraciones, 2 resultados.